El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad tuya, amado, es buena, es agradable, es perfecta. Pero muchas veces tu voluntad es contraria a la nuestra. Jesús, orando en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Jesús sabía los momentos difíciles que enfrentaría, le esperaba el suplicio de la cruz. Sin embargo, dejó claro que aunque lo que iba a padecer no era fácil, él dijo: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y Jesús terminó en la cruz, pagando por nuestros pecados. El Padre hizo su voluntad. Ayúdanos a entender esto, amado, porque las oraciones que tú respondes son aquellas que se hacen conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Que se haga en nuestra vida conforme a lo que tú has establecido en tu santa y bendita palabra. Que nuestras vidas aquí en esta tierra se hagan, o se lleven, o se dirijan de acuerdo a cómo se hacen en el cielo. A eso es a lo que tú nos has llamado. Por eso reconocemos, Señor, que te necesitamos, porque hay muchas ocasiones en donde pedimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sin pensar, sin preguntarnos qué es lo que tú realmente quieres y qué es lo que tú estás haciendo a través de cada cosa que permites en nuestra vida. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender esto y a descansar en tu voluntad. Seguramente hay muchas personas que han estado orando y pidiéndote hace mucho tiempo algo y ven que la respuesta no ha llegado y el enemigo aparece en escena diciendo: Dios te abandonó,
Dios no escucha tus oraciones y por eso la respuesta no viene. Y hay algo claro aquí. No es que la respuesta no venga, es que muy seguramente la respuesta que hemos estado recibiendo no es la que hemos estado nosotros anhelando recibir. No también es una respuesta. Y muchas veces tú nos dices a nosotros, cuando oramos a ti, nos dices, no es el tiempo, espérate un momento más, o si esa puerta se ha cerrado, yo tengo una mejor por abrir para ti. Todavía no traigo esa bendición a tu vida, porque estoy trabajando algo en tu carácter a través de esta prueba o esta circunstancia que puedes estar atravesando. De manera que vivir la vida conforme a la voluntad de Dios es otra cosa completamente distinta. Y eso anhelamos y eso queremos. Porque nosotros los seres humanos, por supuesto, hay cosas que quisiéramos que se den como nosotros anhelamos. Pero el único amado Dios que sabe lo que realmente nos conviene, eres tú. Eres tú. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición. Así que ayúdanos a tomar tus decisiones y no las nuestras. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra para no equivocarnos. Amado, muchísimas gracias te damos por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu presencia. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana sobre cada uno de nosotros. Aquí estamos en pie, es por tu misericordia. Si no fuera por tu misericordia, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Pero tu misericordia se renueva cada mañana sobre nuestras vidas y nos levantas para instruirnos en tu santa y bendita palabra, para mostrarnos tu amor, para enseñarnos que tú sigues estando con nosotros y que te interesas en todas aquellas cosas que pasan en nuestra vida. Gracias porque podemos tener comunión con un Dios que es real, con un Dios que es verdadero, con un Dios que nos oye, con un Dios que nos entiende, con un Dios que nos fortalece, con un Dios que nos alimenta y que nos sustenta. Gracias por tanto amor, Señor, eres bienvenido. Verdades Eternas es tu programa. Nosotros no somos nada, siervos inútiles somos, porque sencillamente hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Aquí no pretendemos tomar la gloria que solo a ti te pertenece. Gracias por estar aquí. Derrama de tu Espíritu Santo como fue prometido sobre toda carne y coloca tu ley en nuestra mente y por favor escríbela en nuestro corazón. Danos un corazón dispuesto para recibir tu palabra, que nuestros corazones sean como buena tierra para que la semilla que tú hoy traes pueda fructificar en nuestros corazones y para que el propósito con el cual tú envías esta semilla se cumpla en cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que hoy harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron ustedes? Si amanecieron bien, envíen allí la manito arriba o envíen corazones o yo no sé. Pero si usted amaneció gozoso en el Señor, si hay algo por lo cual usted está agradecido con Dios, entonces adórele con todas las fuerzas de su corazón. Hay poder cuando tú adoras. Allí estaba Pablo en una cárcel, preso, lo habían dado por muerto, estaba metido en un cepo y en medio de la oscuridad de la noche Pablo adoraba. Tal vez estás pasando por un momento oscuro y sientes que no hay motivos para adorar a Dios. Pero el verdadero adorador se conoce allí cuando hay dificultades. Así que adora aunque no entiendas lo que está pasando. Adora aunque no escuches la voz de Dios, aunque sientas que su presencia no está contigo. Él nunca te deja solo. Y cuando Él hace silencio, es porque está trabajando en algo grande a favor de tu vida. Así que adora a Dios con todo el corazón y no te olvides de compartir estas buenas nuevas con todos aquellos hermanos que necesitan esta palabra que el Señor hoy trae. Comparte con tus familiares y amigos y
también que ellos puedan disfrutar de estas verdades eternas que el Señor ha preparado para nosotros hoy, Señor. Y ahora sí estamos listos para recibir su palabra. Hubo un hombre que impactó el corazón de Jesús por la fe que tenía. Este hombre era un centurión, y este centurión tenía un siervo enfermo. Él intercede por su siervo, no era un milagro para él. Y cuando Jesús viene en camino, respondiendo a su llamado, este hombre le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Y Jesús dijo: wow, yo no he hallado tanta fe en Israel como la fe que tiene este hombre. ¿Y por qué este hombre tiene fe? Este hombre tiene fe porque entiende el poder que hay en mi palabra. Y esa es la palabra que hoy vamos a recibir. Esa misma palabra con la que el Señor creó el universo y que sanó el siervo de aquel centurión tiene el poder para sanarnos también a nosotros, para restaurar, para transformar y cambiar nuestras vidas. ¿En dónde está la diferencia? En que nosotros tomemos la decisión de creer en esa palabra y de recibirla. Padre, habla, que tu pueblo escucha. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Hoy, mis amados, vamos a estar compartiendo el tema cerrando puertas. Cerrando puertas. Cierre la puerta. Nehemías capítulo 13, verso 19, enseña: sucedió pues que cuando iba oscureciendo, a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Nehemías no solo confronta el pecado en el que Israel había caído, sino que toma correctivos. Ayer veíamos, después de haberlo reprendido por estar mercadeando en el día de reposo, ayer hablamos de la reprensión, les ordena ahora que cierren las puertas antes del día de reposo, para que los que compraban y vendían sus productos en el día que había sido dedicado exclusivamente al Señor no pudieran entrar a Jerusalén. Nehemías entendió que el mal había que cortarlo de raíz. La ecuación de Nehemías fue sencilla. Él dijo: si los comerciantes entran a Jerusalén, lo hacen por un lugar, lo hacen por las puertas de la ciudad que están abiertas. Si las puertas de la ciudad son cerradas, entonces nadie podrá entrar. Y problema resuelto. Ellos entraban a mercadear porque tenían por dónde entrar. Esto que sucedió en Jerusalén quedó como ejemplo para las futuras generaciones, y eso nos incluye a usted y a mí. El mensaje del Señor es el siguiente: si existe una puerta abierta en tu vida, es necesario cerrarla. Cuando Dios nos ha dado libertad de alguna atadura a cierto pecado que había en nuestra vida, lo que debemos hacer para no caer en ese pecado nuevamente es cortar toda asociación con las personas o cosas que nos lleven a caer en ese pecado. Hay que cerrar la puerta. Cuando una persona viene al Señor y se arrepiente verdaderamente de sus pecados, Dios comienza una obra hermosa en su vida.
Dios le da una vida nueva y lo liberta de hábitos, pecados y ataduras. Mas de ahí en adelante el discípulo debe esforzarse en la gracia o el poder de Dios para que cada día pueda mantener lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Esto qué requiere? Requiere disciplina, de un tiempo diario de comunión con Dios por medio de la palabra y la oración, además de cortar hasta donde sea posible con todas las cosas que los puedan llevar a caer de nuevo en la antigua manera de vivir. Dios desea, mis amados, que cada uno de nosotros reflejemos su santidad y que de una manera progresiva reflejemos el carácter de Jesús en nuestras vidas. La estrategia del enemigo será proveer oportunidades de pecado para que nosotros volvamos a caer en los mismos pecados o en la vida antigua que antes teníamos. Satanás sabe que él no tiene ninguna autoridad en nuestras vidas mientras vivamos en santidad y nos mantengamos alejados de los pecados que antes él usaba para controlarnos. Si le abrimos las puertas al pecado, Satanás volverá a tener autoridad sobre nuestras vidas. Nehemías por eso dijo: aquí hay que cerrar la puerta para cortar el problema de raíz. Cierren las puertas, y Dios nos está diciendo en este día: cierren las puertas. Al respecto, el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. Esto dijo Jesús. Escucha, iglesia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Él considera nuestras vidas su casa, nuestros cuerpos su casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí tenemos una parábola salida de los labios de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. La parábola, por supuesto, designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. La parábola es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación que parece verdadera, pero que tiene un fin didáctico. Pero esta parábola de Jesús estaba basada en realidades. Él siempre usó las parábolas para enseñarnos por medio de ellas principios espirituales. Y un principio espiritual que Jesús nos enseña aquí en este relato es la realidad de la existencia de Satanás y su obra de querer controlar y poseer las vidas de los seres humanos. Satanás, el príncipe de los demonios, es un ser real. Jesús habló de él y en la Biblia aparece que él es real. Él tienta, él acusa y posee las vidas de los seres humanos. Muchos dicen el diablo no existe y no hay nada que le convenga más al diablo, que el diablo más aplauda,
que haya personas que digan que Él no existe, porque puede seguir haciendo su trabajo de manera encubierta. La Biblia dice que Él, Satanás, anda como león rugiente. Ojo, dice como león, no es un león, es posiblemente un gatito con ínfulas de grandeza, pero anda rugiendo buscando a quien devorar. Eso lo dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, si usted busca en su Biblia, Nueva Traducción Viviente, esta versión dice lo siguiente. Mire lo que dice. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Ay, yo no sabía que el diablo existía. Sí, la Biblia lo dice. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Usted tal vez se levanta, se arregla, se baña, se prepara para conquistar el nuevo día. Satanás, él no se levanta porque nunca duerme. Aún en la noche está planeando, está buscando una ocasión, está esperando que usted se equivoque, está esperando que usted abra una puerta para caerle encima y devorarlo. Los creyentes pueden ser atacados por demonios, por supuesto. Alguien dirá, ¿cómo así que un creyente puede ser atacado por un demonio? Sí. Miremos el ejemplo de Pedro. Pedro está tratando de convencer a Jesús para que Jesús no padezca el suplicio de la cruz. Y Jesús tiene que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que en ese instante no era Pedro el que estaba hablando, sino Satanás usando la vida de Pedro para tratar de que él no cumpliera su propósito en este mundo. Entonces es posible que una persona que se diga llamar cristiano sea también controlado por un demonio. Claro, puede suceder. Los no creyentes pueden ser poseídos por demonios también. La gente dice, pero un demonio, ¿cómo es eso? Yo no he visto nada. Pues lo pintan con cachos y si usted va a una película, ve unos monstruos muy horribles y la idea detrás de todo esto es que usted le tenga miedo al diablo. Cuando el que debería tenernos miedo es Él a nosotros, ¿verdad? Pero nos han vendido una imagen de Satanás como algo así. Y uno dice, no, pero yo no he visto el diablo, yo no veo. No, es que a veces no tienes que verlo, está dentro. Por ejemplo, un padre que toma la decisión de abusar a su propia hija, ¿quién lo estará controlando? Aquel esposo que maltrata y que le quita la vida a su propia cónyuge, ¿quién lo está influenciando? Aquella persona que vive todo el tiempo lleno de amargura, maldiciendo, ¿quién está dentro de esa persona? El que está pensando que lo mejor es suicidarse, quitarse la vida, tiene demonios por dentro. Es más, hay enfermedades que son el producto de la presencia de demonios en la vida de una persona. No es que tiene tal y cual enfermedad, son demonios. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Entonces la gente dice, no, yo no me quiero comprometer con Dios porque, ay, ¿qué tal? No, ya los demonios están ahí adentro. Cuando usted se levanta, cuando usted coja rabia, hay un demonio de ira ahí adentro. No, es que ese es mi carácter, yo soy así, no, es un demonio que lo controla. El endemoniado gadareno era tan violento que lo amarraban con cadenas y no lo podían sujetar. La violencia es un demonio. Y están ahí dentro de las personas. Hay demonios de lujuria, de lascivia, que quieren devorar a las personas mirándolas con ojos de deseos impuros. Son demonios que están dentro de la persona. Demonios de mentira, demonios de chisme, demonios de orgullo, de altivez, de soberbia. Están ahí están viviendo. ¿Y por qué eso es cierto y es una realidad? Jesús utiliza esa realidad para enseñarnos verdades espirituales. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla acerca de un peligro real. Una persona que tiene una adicción, tiene un demonio que controla la vida de esa persona. Una persona que vive en depresión está controlada por demonios de depresión. Esto no es algo imaginario. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una fantasía. Nos habla de algo sumamente triste.
nos habla de una posesión, nos habla de una reposición, y nos habla de un estado peor. Así que sus palabras son sumamente serias, y así deben ser tomadas por todos aquellos que leen o escuchan esta parábola. Los celos también son demonios. Hay personas que por celos han matado a otros, los celos. Hay tres cosas que podemos ver y aprender de esta pequeña porción de la palabra de Dios. Jesús nos habla de una terrible tragedia, de un terrible remedio para enseñarnos de una gloriosa salvación. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, una terrible tragedia. Una terrible tragedia. El libro de Mateo capítulo 12, verso 43. 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el que está atado a la pornografía está atado a un espíritu inmundo también, que no puede dejar eso. Anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. ¿Por qué Jesús está hablando de posesiones demoníacas? Bueno, si ustedes recuerdan, Jesús había sanado a un hombre poseído por un demonio que provocaba que ese hombre fuera ciego y mudo. Y tan pronto Jesús lo libera de la posesión, el hombre ve y oye. Lo vimos en el versículo 22, y esto provocó advertencia del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Miremos esto en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 22. Y la gente le pone nombres, ¿no?, a los demonios, ¿no? Ese demonio se llama Guillain-Barré. Ese demonio se llama cáncer. Esa enfermedad se llama cáncer. No, son demonios. Le ponen nombre a los demonios. Leucemia en la sangre. Problemas en el hígado, en los riñones. A veces son demonios que se alojan allí. Artrosis, artritis. Muchas veces las personas que no logran perdonar, que están llenas de resentimiento, están llenas de ira, de amargura, terminan desarrollando este tipo de enfermedades. Terminan abriéndole la puerta a este tipo de demonios. Entonces dice aquí la palabra, fue traído a él un endemoniado. Jesús dijo, un endemoniado. ¿Y cuál era la evidencia de que este hombre estaba endemoniado? La evidencia de que este hombre estaba endemoniado es que era ciego y mudo. Entonces es posible que una persona esté ciega y que esté muda, controlada por un demonio de ceguera y un demonio mudo. Esto lo dice la Biblia. Aquí dice, traído a él un demonio, un endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Quién no le permitía ver y hablar a este hombre? Los demonios que estaban en la vida de este hombre. A veces decimos, no, eso es una enfermedad, es que él nació así, es que son demonios que lo tienen atado, controlado. Así que Jesús aquí compara a la nación judía o a esa generación que vivía en ese momento con un hombre poseído por Satanás. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? La idea es que todos nosotros, por venir a este mundo con una naturaleza corrupta, somos esclavos de Satanás. O si no, pregúntele a una persona que tiene una adicción de cigarrillos, una adicción de nicotina. Esa persona sabe, el cigarrillo dice que el tabaco es nocivo para la salud, la persona lo sabe. Los médicos le dicen, no sigan fumando, esto puede traer una enfermedad terminal. Pero la persona está tan controlada por esos demonios que no le permiten dejar su adicción. Demonios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 enseña. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Trastornos en la personalidad. Hay personas que terminan
creyendo que son unos niños, que son unos animales, que son... Porque estos son, dice aquí, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, ojo, como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cómo logro yo identificarlo? Verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, porque Satanás tiene también predicadores en su nómina. Dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. No que cada ser humano está poseído por Satanás o alguno de sus demonios, sino que todos, desde que vinimos a este mundo, somos esclavos de Satanás. Por eso Jesús vino a este mundo, nos vino a librarnos. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí valdría la pena preguntarnos, ¿librarnos de qué? Del yugo esclavizador de Satanás sobre nosotros. Así lo describe la Biblia, por ejemplo, si buscamos en el libro de Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, dice, Efesios 2, 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos antes de llegar al Señor Jesucristo. Así que nadie puede decir yo no, todos estábamos muertos. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está dentro, controlando, dominando. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Además, antes de que Cristo nos diera vida, dice la palabra, estábamos muertos. Si no hemos venido a Cristo, seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ese estado de vida, muertos en nuestros delitos y pecados, la palabra muertos, separados de Dios, caminábamos. Vivíamos en el camino del pecado. Seguíamos la corriente del mundo. Éramos como peces arrastrados voluntariamente por la corriente del mundo. Y esta vida de pecado era en conformidad no a Dios, sino al príncipe de la potestad del aire que opera aquí. Este es un título de Satanás, príncipe de la potestad del aire. Y todos nosotros vivimos en un tiempo haciendo los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros pensamientos pecaminosos, y éramos por tanto hijos de ira, herederos de la ira de Dios. Esa es la vida de todo ser humano que viene a este mundo. No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, esas buenas intenciones no sirven de nada. Hay una realidad espiritual, y es que procedemos de una naturaleza, de la naturaleza adámica, Adán y Eva, y esa maldición la venimos arrastrando. Esa es la vida de todo aquel que nace en este mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra vida antes de Cristo era como uno que estaba poseído por Satanás, poseído por un espíritu inmundo, un espíritu sucio que lo que buscaba era robar, matar y destruir. Jesús lo dijo. Miremos esto, Juan 10, parte A, dice. Jesús dijo esto, y Jesús no miente. Jesús dijo,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Después dice él, yo he venido para que tengan vida. Pero este es el plan de Satanás. Créalo usted o no, Satanás tiene un plan con su vida. El plan que él tiene con su vida es perseguirlo, para que usted se revuelque en la suciedad del pecado. Qué terrible tragedia, ¿verdad? Y aunque no todos los seres humanos son poseídos físicamente por Satanás, todos nosotros, antes de rendir nuestras vidas a Cristo, éramos esclavos de Satanás. Esa es una de las condiciones de haber caído en el estado de pecado y de miseria que hemos caído en Adán al pecar contra Dios. Ese es el estado del mundo. Primera de Juan 5:19 enseña. Me voy a permitir compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual de ese texto. Dice aquí, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente, o sea, los que no están con Dios, está dominada por el diablo, dice la Biblia. Está dominada, el diablo es el que lo controla. Cuando hay una persona que dice, yo quiero dejar este comportamiento. Cuando alguien intenta dejar algo, una adicción, una atadura, y no puede, esa persona está dominada o controlada por el diablo. Cuando hay una persona que le cuesta volverse a Dios con todo el corazón, está controlada por Satanás. Esa es la condición de la sociedad en que vivimos. Esa es la condición de todos aquellos que no tienen a Cristo morando en sus corazones. Hace poco tomaron a un padre que acostumbraba a fotografiar a su hija de 14 años desnuda y vendía las fotografías, otros a sus hijos pequeños en la prostitución. Son demonios. Pero aquí hay algo que sucede. Aparentemente, esta persona, así poseída, logra que ese espíritu inmundo la abandone. Recordemos de nuevo lo que dice la Escritura. Mateo 12:43, miremos de nuevo. Dice la Escritura, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esta es una buena noticia, sale, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Si se da cuenta, el demonio inmundo solo halla reposo, halla descanso dentro del hombre. El demonio inmundo solo halla paz cuando logra su propósito de destruir. Esa es su misión, a eso él viene. Él sale y anda buscando reposo. No tiene paz. Necesita un cuerpo donde habitar. Necesita una persona que le abra una puerta para morar allí. Hay personas llenas de ira, de rabia, de enojo todo el tiempo. Están llenos de demonios y no se han dado cuenta. Pero ese espíritu inmundo, según la Escritura, ha salido. Es decir, ha habido un remedio. Se ha producido una liberación. Esto nos enseña entonces que sí es posible liberarnos de esos demonios. Ellos no tienen por qué quedarse viviendo por siempre en nuestro cuerpo. La idea es que salgan, la idea es que abandonen nuestras vidas y lo hagan para siempre. Pero si se da cuenta por la parábola que Jesús enseña, ese remedio de salir resultó ser un remedio terrible. Este es nuestro segundo punto. Un terrible remedio. Un terrible remedio. Mateo capítulo 12, verso 44 al 45 dice, Mateo 12, 44 al 45. Dice su bendita palabra. Entonces dice el demonio cuando sale,
y que no haya reposo. ¿Sabe qué dice el demonio? Volveré a mi casa de donde salí. Es impresionante porque estaba estudiando este libro de Nehemías y él lo saca, ¿verdad? Aquellos que venían a comerciar el día de reposo. Nehemías cierra la puerta y ¿saben ustedes dónde se quedaron estas personas que comerciaban? Es impresionante. Se quedaron afuera de la puerta. Dijeron, aquí no nos vamos hasta que abran esa puerta. Es impresionante, usted lo puede estudiar. Y Nehemías tiene que decirle, si yo salgo y los encuentro aquí, los voy a meter preso. Pero el enemigo está siempre ahí, alrededor, esperando que abras una endija, que abras una puerta, que te enojes un poquito, que mientas un poquito, que peques un poquito, que te eches una canita al aire un poquito, para entrar de nuevo a tu vida. Entonces dice, volveré a mi casa. Él considera tu vida donde él estaba, su casa. Yo tengo un lugar, soy el propietario de esa casa. Y tú le das derecho legal a que el enemigo viva en tu vida cuando tú abres la puerta. Cuando tú pecas y vas en contra de la palabra, tú le estás diciendo al enemigo, mira, esta casa te pertenece, es tuya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Verso 45. Entonces va, mire lo terrible del remedio. Sí, ya salió el demonio, ya no lo tengo, soy libre, gloria a Dios, aleluya. Pero una vez sale, que llega y encuentra que la casa está así, vacía. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, se quedan a vivir. 7 peores. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El pasaje no nos da todos los detalles. Recuerda que es una parábola. Nos dice que la vida de ese hombre, y que era la casa de Satanás, ha sido barrida, ha sido adornada, pero no ha sido ocupada. Está desocupada. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre cuando hacemos reformas en nuestra vida. Yo no sé cuántos de los que están acá se han propuesto alguna vez cambiar en cierta área de su vida, ¿verdad? Yo voy a cambiar, yo voy a dejar, ya yo no voy a ser el mismo de antes, ahora sí yo voy a ser una buena persona. Eso se llaman reformas. Entonces uno viene a Cristo y empieza a hacer reformas, cambios en la vida de una persona. Pero esas reformas o esos cambios no son completos. Ha habido una conversión emocional, no espiritual. Una conversión parcial, no total. Los judíos han recibido la ley de Dios. Ellos eran custodios de los oráculos de Dios. Nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9, versos 4 y 5. Romanos 9, 4, 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esto provocó cierta reforma, esto provocó ciertos cambios. Es como si la casa fuera barrida. Usted recuerda cuando conoció al Señor, ¿verdad? Usted empezó a barrer su casa y usted estaba gozoso porque ahora Cristo estaba en su corazón. Y usted barrió su casa y usted adornó su casa, pero la casa seguía desocupada. ¿Por qué? Porque Cristo no moraba allí por su Espíritu. Cristo no moraba allí por su Espíritu. Eso mismo ocurre con muchos de los que escuchan el Evangelio. Muchos escuchan la palabra de Dios
y hacen cambios drásticos en sus vidas. Algunos dejan de fumar, se comprometen, hacen el esfuerzo. Aunque cuando ven un cigarro quisieran volver a tomarlo y luchan. Quisieran dejar de beber, pero cuando ven una cerveza, algo por dentro les dice, y hay otros demonios que se acercan, ¿y qué? ¿Nos vamos a tomar una hoy? Sí. Algunos hacen cambios, se separan de sus amantes, ya yo no voy a ser más infiel, etcétera, etcétera. Hacen cambios enormes en sus vidas. Ahora sí voy a sacar a mi esposa a comer a un buen restaurante. Hacen cambios. Y procuran adornarlas. Muchos se unen a las iglesias. Ahora sí voy a asistir a las iglesias. O comienzan a practicar deporte. Ponen en orden su trabajo. Le dedican más tiempo a sus familias. Juegan con sus hijos como antes no lo hacían. Se apartan de ciertos pecados que saben que los pueden destruir. Pero tales reformas o tales cambios se basan en el temor a perder el control o a perder su familia o a perder la reputación o temor a sus padres, etc. No, él cambió, pero tiene miedo que sus papás lo echen de la casa. Él cambió y él está ahora, si lo vieras bien, comprometido con Dios, pero no porque ame a Dios, no porque el Señor viva en él, sino porque tiene miedo de irse al infierno. Lo mismo ha ocurrido con los hijos de padres creyentes, y sé que aquí hay muchos escuchando. Ellos han escuchado el Evangelio desde que eran niños o por muchos años, y en virtud de tales enseñanzas han ordenado sus vidas. Son buenos muchachos, son trabajadores, son personas de la casa, no dan mucho que hacer, ni causan muchos problemas. Aprenden a hablar como cristianos, se reúnen con jóvenes cristianos, aprenden a conducirse como cristianos. Pero Jesús nos advierte, si eso es todo el cambio que hay en tu vida, si todo lo que hay en tu vida es una conversión a media y en tus fuerzas, si luego de escuchar el mensaje del Evangelio no ha habido una profunda, radical y total conversión en tu vida, entonces lo que va a ocurrir es semejante a la morada de 8 demonios terribles morando en tu vida, porque ese demonio que un día el Señor sacó trae a otros 7 peores que él. Y entonces Jesús nos dice, Mateo capítulo 12, verso 44 al 45. Dice, entonces dice el demonio, escuche, volveré a mi casa. Sí, el que era adicto a las drogas ya no consume, pero como no es una conversión realizada por Jesucristo, sino su buen deseo en su fuerza de cambiar, ya no es un demonio de adicción, ya son 7 peores que la adicción. Entonces viene una y otra cosa más terrible que antes, y la persona se hunde más, y cada día que se aparta se hunde más y más. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué peor? Porque toda aquella reforma, porque todos aquellos cambios, toda aquella conducta corregida no fue producto de la obra de santificación. No fue hecha por el poder del Espíritu Santo. Yo les confieso, durante muchos años intenté cambiar en mis fuerzas. Yo me postraba de rodillas, yo lloraba, le decía a Dios, quita esto. Quería renunciar hasta que entendí lo que la Biblia dice. La Biblia dice,
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pude comprender que hay una autoliberación que nosotros tratamos de hacernos. Y está la liberación que hace Él. Pedro decía al Señor, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le decía, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. El cambio de Pedro, por supuesto que amaba al Señor, era en su propia fuerza. Yo nunca te voy a negar. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras propias fuerzas dijimos, Señor, yo nunca te voy a negar? Y ni siquiera el gallo había abierto su boca la primera vez cuando ya le habíamos fallado. ¿Por qué? Porque no es una liberación producida por Cristo, por el Espíritu Santo. Es una liberación que tú has intentado hacer en tus fuerzas. Por eso vuelves a caer en lo mismo y en lo mismo. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Efesios. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando la Biblia dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, lo que está diciendo es que ese viejo hombre, que esa vieja naturaleza no puede ser arreglada, no tiene arreglo. Entonces, muchos venimos a la presencia del Señor y empezamos a arreglar. Voy a arreglar esta área de mi carácter, voy a arreglar, voy a reparar. Es como si tú tuvieras un carro al que empiezas a, el término usado en Colombia es a engallar. Entonces le coloca rines. Es un Renault 4 igual dañado, el motor no funciona, pero tú lo sigues, lo amarras con alambre, donde está el espejo retrovisor le pones un papel, ¿cómo se llama? Un plástico, para que la brisa no te moleste, la visión no es igual, los frenos los tienes amarrados con una cabulla que jalas para que el vehículo pueda frenar, y tú vas feliz a la iglesia diciendo, oh, mire todo este cambio que he tenido, aleluya, mire cómo he cambiado, ya no soy el mismo de antes, pinté el carro, los huecos los tapé con alguna resina, pero sigue siendo el mismo carro viejo. Cuando el Señor dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, el proceso de la cruz lo que nos invita a hacer es, entrégame tu Renault 4 que no sirve para nada, y yo te doy mi Mercedes-Benz 0 kilómetros. Entrégame tu naturaleza carnal, crucifícala en el madero y yo te doy esta nueva naturaleza del postrer Adán, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo le tengo una noticia, no se vaya a desanimar. No intente restaurar su viejo hombre o su vieja naturaleza, porque es en vano. Es en vano, jamás lo vas a lograr. Tal vez si no has vuelto atrás es porque, bueno, por la misericordia de Dios. Pero tarde o temprano vas a volver atrás, porque tu cambio no ha sido un cambio que ha producido Dios, sino tú mismo en tus propias fuerzas. Yo hago, yo cambié, es que ya yo no hago, es que ya yo. Lo haces tú, yo. Pablo hizo la fácil. Pablo dijo, ya no vivo yo y punto, se acabó el problema. Ya no vivo yo, cierro la puerta, ya yo no vivo. El yo es el ego, ya yo no vivo. El yo es la naturaleza carnal, ya yo no vivo. Ahora Cristo vive en mí. ¡Ay! Se quitó este peso de mí. Es Cristo viviendo su vida a través de mí. Ya el yo no vive. Tal vez ese cambio fue una restricción autoimpuesta, en la cual no ha habido gozo, en la cual no ha habido deleite en la santificación, porque no hay santificación en sus vidas. Hay restricción, sí. Y criticamos a los fariseos porque ellos seguían una serie de normas y reglas. Acá uno también hace lo mismo, ¿no? Ya yo no hago esto, yo no hago lo otro, ya yo no tomo, ya yo no fumo, ya yo... Reglas, reglas, reglas y reglas. Y no ha sido un cambio producido por la regeneración del Espíritu Santo. Y como no es algo por amor, ese cambio o esa reforma que han hecho se les termina convirtiendo en una cárcel a esas personas. Ahora el caminar con Cristo
Para esas personas se les ha convertido en una carga pesada de llevar, porque ellos creen que el cambio tienen que hacerlo ellos mismos. Tú solo no lo vas a poder hacer. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego que esa persona se cansa y se hastíe, entonces ocurre lo peor: tratar de llevar una vida cristiana sosteniéndola en tu propia fuerza, en tus cambios, en tu propia integridad. El Señor le demostró a Pedro que su cambio no era por lo íntegro que él fuera, sino por la obra que Dios iba a hacer en él. Y Pedro lo pudo entender. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Es el Señor el que lo puede hacer. Y ese cambio produce gozo, de lo contrario será una carga para ti. Todos los días tengo que portarme bien, pero hoy fallé. Hoy de nuevo me enojé. Entonces esto se te termina convirtiendo en una cárcel. Y hay muchos creyentes que no tienen gozo, no tienen paz, no tienen alegría. Es más, están añorando ser como las personas del mundo. ¿Por qué? Porque los ven que ellos son gozosos y no tienen tantas prohibiciones como nosotros, pero tienen paz y gozo y nosotros no. Muchos se entregan a pecados mayores que los anteriores cuando descubren que no pudieron transformarse en sus propias fuerzas. Otros se hacen insensibles al mensaje del Evangelio. Endurecen tanto sus corazones que ya la palabra, cuando se les predica, no les produce absolutamente nada. Eso ya yo me lo sé. Se llenan de conocimiento, pero carecen de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque esa casa barrida y adornada no fue ocupada por Jesús por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pedro habla exactamente de esto mismo en su carta. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 enseña. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Porque mejor, oiga esto, es terrible, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto no es un juego. Yo voy al mundo, regreso a Dios, yo peco hoy, mañana pido perdón a Dios y luego vuelvo a lo mismo. Verso 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, o sea que ya ha sido limpiada, a revolcarse en su cieno. Sí, vamos el domingo a la iglesia y de nuevo a revolcarnos en el pecado. Mejor les hubiera no conocido, dice la palabra. Eso les ocurrirá a aquellos que han tenido una conversión parcial, emocional. No es que yo hice la oración de fe: Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, y lloro. Ya. No. Aquellos que han dado sus manos y sus pies al Evangelio, es decir, aquellos que hacen cosas por el Evangelio, ayudan, sirven, pero no han dado su corazón a Cristo. Y Jesús les advierte a los judíos de esto mismo cuando les dice en Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuántas personas usted veía predicar el Evangelio apasionados por el fuego de Dios y ya se apartaron, y uno los ve y dice: Dios mío, ¿qué pasó con estas personas? Así también acontecerá a esta mala generación, de manera que necesitamos estar muy cuidadosos. Entonces sus reformas se transformarán en un odio hacia el Señor, porque usted no ve cambio. Usted no siente deleite al buscar la presencia. ¿Para qué busco? Tiene odio, tienes fastidio. Y eso les llevará a pedir la muerte de Jesús. Pero no todo queda ahí.
Esta parábola nos enseña también acerca del poder del Evangelio, del poder salvador de Cristo Jesús, y nos habla acerca de una gloriosa salvación. Y en lo tercero, una gloriosa salvación. Esta parábola nos lleva inevitablemente a los versículos 28 al 30 de Mateo 12. Miremos, por favor. Dice aquí: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, cuando Dios es el que gobierna verdaderamente a una persona, los demonios allí no pueden estar ya. Verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Verso 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Nosotros por naturaleza éramos como hombres y mujeres poseídos por Satanás. Éramos esclavos de los deleites, éramos esclavos de Satanás y éramos esclavos del pecado. Pero Jesús nos convirtió por medio de su Santo Espíritu, y es como si Jesús clamara en las palabras de Marcos capítulo 9, verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Marcos 9, 25. Jesús es más fuerte que Satanás. Con su obra en la cruz, Él pagó por nuestro rescate, y por la obra del Espíritu de Cristo, Él nos ha hecho nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está la presencia de Cristo. Nueva criatura es, si alguno está en Cristo. Si no está en Cristo, no es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Ahora, somos templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora tenemos deleite en hacer la voluntad de Dios. Ahora deseamos ser cada día más santos. No porque lo hagamos en nuestra propia fuerza, es porque Él lo hizo. Yo no puedo decir que he hecho algo, lo hizo Él. Ahora, es nuestro gozo. Hay gente, es que yo ayuné, es que yo cambié. Tú no has hecho nada ni vas a hacer nada. Eso lo haces Él. Ahora, es nuestro gozo adorar a Dios. Ahora podemos hacer morir lo terrenal en nosotros porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora nos apartamos del pecado porque amamos la santidad. Porque queremos agradarlo a Él, aquel que nos ha libertado. Ahora bien, ¿qué nos quiere enseñar Jesús con todo esto? Nos quiere enseñar que no podemos estar a medias con Jesús. O abrazamos su evangelio con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. O hubiera sido mejor no haber conocido el camino de justicia. Jesús dijo en Mateo 12:30. Mateo 12:30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay lugar para términos medios. Dios se quejó de su pueblo en Oseas 7:8. Dice, Oseas 7:8. Dice, traducción lenguaje actual: los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido y por el otro lado está crudo. Una torta que por un lado está cruda es una torta que no se puede comer. ¿Por qué? Porque no fue totalmente horneada. Una media conversión no salva a nadie. Una reforma sin regeneración no te lleva a los cielos. Saberte la Biblia y no haber nacido de nuevo no te permite entrar al reino de Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es tu estado espiritual? Termino con esto. Para que el pecado no vuelva a entrar, la puerta le debe cerrar.
si no has sido consciente de que es pecado en tu vida, humíllate delante de Dios en este día y dile como David dijo al Señor: ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Hay cosas ocultas, hay cosas escondidas en nuestro corazón aún, el enemigo habitando en medio de nosotros, llenos de murmuración, llenos de juicio en contra de las demás personas, condenando, señalando, llenos tal vez de amargura, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de maldad, llenos de impaciencia, llenos de incredulidad, llenos de tantas cosas que no son los frutos del Espíritu Santo. Deberíamos estar llenos de amor, llenos de fe, llenos de paciencia, llenos de mansedumbre, pero muchas veces estamos llenos de otras cosas que no son los frutos del Espíritu de Dios. Amado, y tú nos conoces a nosotros. ¿Cómo podemos escondernos delante de tu presencia? Tú sabes lo que nosotros hacemos en lo secreto. Tú sabes cómo nos comportamos cuando estamos en la iglesia y cuál es el comportamiento nuestro cuando estamos en casa. Pero más allá, cuando nadie nos ve, tú lo sabes todo de nosotros. Y tal vez, sincerándome contigo, todos estos años habla con el Señor. He intentado cambiar en mis fuerzas. He intentado agradarte. He intentado cambiar en mis propias fuerzas. Ayúdame, Dios amado, a entender que necesito reconocer que muy seguramente cuando el espíritu inmundo salió el día que te conocí, no me ocupé de llenar ese lugar con la presencia de tu dulce Espíritu Santo y traté de arreglar la casa y adornarla para que la gente viera que en mí había cambios. Pero en lo profundo de mi corazón, tú lo sabes, ese cambio no se ha producido en su totalidad. Por eso te pido, Dios amado, que nos ayudes a cerrar la puerta, pero antes de cerrarla, sacar a todos esos espíritus inmundos que han estado habitando dentro de nuestras vidas. Puertas que se han abierto han hecho que el enemigo venga incluso a atentar contra nuestra salud. Y hay personas batallando en el área de su salud y no han entendido que son demonios habitando en esos cuerpos. Padre, tú nos has dado autoridad, dice tu palabra, para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Tú dijiste en tu palabra que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. También dice tu palabra que nos has dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero para que esos espíritus inmundos puedan salir, nosotros tenemos que quitarles el derecho legal que les entregamos. Cuando decidimos ir en contra de tu palabra, le entregamos una autorización. Y por eso, aunque nosotros oremos, si el enemigo sigue teniendo autoridad para habitar una vida, no va a producir nada la oración. Por eso lo primero que tenemos que hacer, Señor, es arrepentirnos de corazón por haber abierto las puertas y permitir que esos demonios influenciaran nuestras vidas y nos controlaran. Ahora entendemos por qué muchas veces queremos ser distintos y volvemos a caer en los mismos errores. El Espíritu Santo te está revelando en esta precisa hora, en este preciso momento, qué es lo que está controlando tu mente, qué es lo que controla tus emociones, qué es lo que controla tu manera de actuar, tu manera de comportarte. Y hoy le vas a decir al Señor: Señor, tú lo sabes todo, lo conoces todo de mí, esta es mi atadura, es la cárcel por donde he estado cautivo en años. Yo te pido que tú me hagas libres. Hoy tomo la autoridad después de pedirte perdón con todo mi corazón. Que todo espíritu inmundo que haya estado habitando en mi vida, llámese como se llame,
sea echado fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú dices, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy hemos conocido tu verdad, y hoy logramos identificar al enemigo en nuestras vidas, y tomamos la autoridad que tú nos has dado, y resistimos a Satanás de en medio de nosotros, de en medio de nuestros hijos, de en medio de nuestras vidas, de en medio de nuestras economías, de en medio de nuestra relación contigo, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, y nos declaramos libres por el poder de tu sangre. Y te invitamos, Espíritu Santo, a que ese lugar que el enemigo ocupó por años en nosotros sea ocupado por ti. Tú dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hoy es un día en donde, mi amado, abrimos las puertas de nuestros corazones para que tú vengas y te quedes habitando en medio de nosotros. Que podamos hacer ese intercambio de entregarte ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese hombre que está corrompido conforme a sus deseos engañosos, y que hoy todos nosotros los que estamos aquí nos podamos vestir de ti, nos podamos vestir de tu santidad y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya yo no vivo, es Cristo el que vive en mí. Por eso ya no me comporto como antes yo lo hacía, yo me comporto como el Cristo que está en mí se comporta. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. A cerrar la puerta, mis amados. A todos ustedes mil gracias, un feliz fin de semana para todos. No olviden que los contenidos que a diario publicamos están allí a su disposición, completamente gratis en nuestro canal de YouTube, que debe hacer simplemente suscribirse. Allí le da suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Dele me gusta a la página de Facebook. Si desea contactarse con nosotros y recibir las enseñanzas el día sábado y domingo, porque hacemos ya no en vivo sino en diferido, comuníquese al 317-427-0754. No olviden, para que el pecado no vuelva a entrar, la puerta le debe cerrar. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de